Hola doctores, ¿qué tal? Vamos a continuar con la segunda parte de los conceptos de medicina interna. Así que vamos a ver en la lámina que nos quedamos. Muy bien, si nos preguntan, las hepatitis de transmisión fecal oral son, recordemos que estas son la A y la E. Es muy puntual la pregunta. Otra cosa que quiero que recuerdes, importante, es que la virus de hepatitis A, el típico caso clínico que nos van a mencionar es en pediatría, ¿correcto? Y te van a decir un niño con una fiebre más ictericia, ¿correcto? Te van a mencionar esos datos y más o menos transaminasas un poco elevadas, pero que el resto de evaluaciones es completamente normal. Muy bien, entonces eso es lo que es en pediatría. Recuerda que es autolimitada. Ahora, si te preguntan cuál es el único virus de hepatitis que es netamente ADN, pues nosotros tenemos lo que es el virus de la hepatitis B. Ahora, si te dicen qué virus son los que llegan a cronificar, ten en cuenta que tenemos el B, el C y el E. Y un dato muy importante es que recuerda que el virus de hepatitis C es el que tiende más a cronificar con respecto incluso mucho más que el B. Muy bien, ahora, hay algoritmos que siempre nos van a pedir porque un tema rentable en gastro de hepatitis, sobre todo lo que es hepatitis B en el tema de la serología. ¿Correcto? De la serología. Entonces, muy bien, comenzamos con este pequeño algoritmo. Antígeno de superficie, ¿correcto? Si este llega a ser positivo, esto significa que el paciente está con la enfermedad, es decir, que está con la hepatitis. Muy bien. Ahora, lo que nosotros tenemos que saber si es que la infección actualmente es aguda o es crónica. Entonces, con eso hacemos con las inmunoglobulinas. Entonces, sería lo que, si por ejemplo, supongamos que sea aguda, que inmunoglobulina forma parte de las infecciones agudas, las IgM, ¿cierto? IgM. Ahora, si esta llega a ser crónica, ¿qué sería? IgG. Perfecto. Ahora, recordemos que en las crónicas, estas crónicas bien pueden ser reactivadas o se pueden estar inactivas, o las famosas crónicas reagudizadas o las crónicas inactivas. Entonces, en las crónicas inactivas, por ejemplo, tenemos lo que es el anticuerpo, con antígeno E, que llega a ser nega, perdón, positivo, ¿ok? Positivo. El anticuerpo con el antígeno E es positivo, significa que se encuentra en una infección crónica inactiva. Porque, ¿qué pasa si tenemos el antígeno E? Antígeno E, correcto, positivo, esto significa que es activo. ¿Y por qué es importante? Porque el antígeno E, ¿qué es lo que nos indica? La replicación. Y ha sido preguntado. El antígeno E nos indica lo que es la replicación. Y eso ya ha sido preguntado. Valgan verdades, si tenemos la aguda, obviamente va a ser activa, va a ser antígeno E. Entonces, hay dos antígenos importantes que quiero que recuerdes, el de superficie y el E. El E indica lo que es la replicación, ¿ok? Indica lo que es la replicación. Listo. Ahora, ¿qué cosas nos preguntan, por ejemplo, cuando tenemos que decir que un paciente está en periodo de convalecencia, por ejemplo? En periodo de convalecencia. ¿Qué marcadores vamos a tener? Antígeno de superficie positivo y anticuerpo contra antígeno de superficie positivo. Si nos pusieran, por ejemplo, periodo de ventana, periodo de ventana, tenemos que antígeno de superficie se encuentra negativo e IgG M positivo. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si nos dicen que un paciente se encuentra vacunado? A ver, anticuerpos contra el antígeno de superficie positivo, ok, pero un IgG core negativo, ok, negativo. ¿Listo? Porque un paciente curado se lleva anticuerpos contra antígeno de superficie positivo y un IgG core positivo. Muy bien. Entonces, esos son los marcadores serológicos que siempre debemos tener en cuenta con respecto a hepatitis, ya que siempre en la gran mayoría de sus preguntas tiende a venir. Muy bien.
Entonces, si nos dicen, ¿cuál es el tratamiento de elección en el virus de hepatitis B? Recordemos que es interferón vigilado. Ahora, si dicen el tratamiento de elección de virus de hepatitis B en gestantes o pacientes P24, código blanco, el tenofovir. Ahora, ¿cuáles son las reacciones adversas medicamentosas características del tenofovir? Recordemos que tiene lo que es la insuficiencia renal. Y si te preguntan cuál es el tratamiento de elección del virus de hepatitis C, pues obviamente tenemos lo que es el befastivir más lo que es el sofosbuvir. Muy bien, de todas las hepatitis, las más rentables son A, que viene bastante en pediatría, y lo que es la B. Y recuerda que la virus de hepatitis E genera una hepatitis fulminante en embarazadas, E de embarazadas, por si acaso. Un dato también que ya tenemos que recordar. Bien, pasamos a la siguiente lámina. 49. En vacunados, el único marcador del virus de hepatitis E, ¿cuál es? Anti, anti antígeno superficie. ¿Ok? Porque recordemos que el IgG core llega a ser negativo. Ahora, hay una definición muy importante que nos van a hacer o siempre nos viene, que es diferenciar entre la sobreinfección de virus de hepatitis D y la coinfección. ¿Ok? La sobreinfección es cuando tenemos una hepatitis B crónica más una D aguda. En cambio, la coinfección es cuando los dos, tanto la B como la D, son nuevos, pues es co, están simultáneos, están juntos. ¿Ok? Están juntos. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. Si me dicen las hepatitis E que producen hepatitis fulminantes, como ya te mencionaba, estas producen ¿en dónde? ¿En qué cuadros clínicos? En las embarazadas. Acuérdate de E de embarazo, ¿ok? Acuérdate E de embarazo. Mujer de 30 años con ALT o ACT elevado más antimúsculo liso, sencillo. Estamos hablando de lo que es una hepatitis autoinmune. Pero ¿qué pasa si te mencionan mujer, igualmente de mediana edad, pero con patrón colestásico? ¿Y cuál es el patrón colestásico? La fosfatasa alcalina elevada o el GGT elevado, más anticuerpos antimitocondriales, que sería lo que es cirrosis biliar primaria. Muy bien. Que ha venido frecuentemente la definición de coinfección, de sobreinfección y estos marcadores para diferenciar entre hepatitis autoinmune y lo que es la cirrosis biliar primaria. ¿Ok? La cirrosis biliar primaria. Pasamos a la siguiente lámina. 50. Si nos dice dolor abdominal en cinturón o hemicinturón más amilasa más lipasa mayor de 300, ¿en qué pensamos? Sencillo. Pancreatitis aguda. Recordemos que la amilasa, ¿cuál es el marcador más específico? ¿La amilasa o la lipasa? Recordemos que el más específico llega a ser la lipasa. ¿Por qué? Porque justamente tenemos la amilasa salival, que también se produce en la saliva, y recuerda que es aquí en la amilasa salival donde se encarga de la digestión de los carbohidratos. Porque la digestión de las proteínas, ¿dónde inicia? ¿En la boca también? No, recuerda que la digestión de las proteínas inicia en el estómago, con la pexina, y esto ocurre porque el pexinógeno 2 se convirtió en el pexinógeno se convirtió en pexina, perdón, en presencia del ácido clorhídrico, y es ahí donde en el estómago empieza la digestión de las proteínas. Muy bien, de las proteínas. ¿Cuál es la causa más frecuente de pancreatitis? Ahora, el tema importante de pancreatitis aguda, ¿ok? De pancreatitis aguda es biliar y luego llega a ser la alcohólica, porque la causa más frecuente de pancreatitis crónica, ¿ok? De pancreatitis crónica tenemos lo que es el alcoholismo. Recordemos que la pancreatitis aguda es una falla funcional, una alteración funcional. En cambio, en la crónica es una alteración anatomofuncional, ¿ok? Es una alteración anatomofuncional. Causa más frecuente de pancreatitis aguda idiopática. Recordemos que tenemos las microlitiasis. Muy bien, microlitiasis. Y si nos preguntan, clásica pregunta que nos han hecho siempre en semiología, signo de Cullen, signo de Grey-Turner, recordemos que Cullen una sola palabra, por lo tanto se encuentra en un solo lugar, que esto sería lo que es la equimosis periumbilical. Y el Grey-Turner o Grey-Turner, como quieras pronunciarlos, son dos palabras, por lo tanto serían en los dos flancos que tenemos, que serían los equimosis en flancos. Muy bien. Ahora, si la tomografía mayor de 72 horas con contraste se pide en tres condiciones, ¿o en cuáles son?
Cuando tenemos duda diagnóstica, cuando ya hablamos de una pancreatitis aguda severa y cuando hay una pancreatitis con signos de severidad. Y básicamente cuando tenemos una pancreatitis con signos de severidad nos estamos refiriendo a una falla multiorgánica. ¿Ok? ¿Y cuáles son los dos marcadores bioquímicos para pancreatitis aguda? Estos son la amilasa y la lipasa. Recuerda que la lipasa es la más específica. ¿Ok? Es la más específica. Y te preguntan qué valor, qué dato laboratorial indica mal pronóstico. Las hipocalcemias, por ejemplo. ¿Ok? Las hipocalcemias. Muy bien. Listo. Vamos con la 51. Si nos dicen, el score de BISAP mayor a es un indicador de mal pronóstico, que sería cuando hablamos de mayor de 3 puntos. Cuando hablamos mayor de 3 puntos, ¿ok? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de una pancreatitis aguda leve, recordemos que hablamos cuando no hay falla orgánica y no hay necrosis pancreática. Nosotros cuando nos estamos refiriendo de una pancreatitis moderada, estamos refiriendo cuando hay falla orgánica y escúchame bien el dato, si es I o complicación, pero la complicación es menor de 48 horas. También el tiempo aquí, si quiero que lo recuerdes, recuerda los conectores I o menor de 48 horas, porque la severa, y es una falla orgánica, con complicaciones locales mayor de 48 horas. Perfecto. Ahora, un dato importante, siempre te digo, recuerda que en cuadros de hipocalcemia son también un marcador de muy mal pronóstico. Y si te preguntan qué pérdida de espacio tenemos en estos pacientes, obviamente por tercer espacio. Muy bien. Ahora, ¿qué evalúa lo que es el score de BISAP? Recordemos que el score de BISAP te va a evaluar lo que es el boom, el estado mental, el SIRS, la edad y la efusión pleural. Recuerda que el SIRS, para aclarar el concepto, no se utiliza ahorita como marcador pronóstico para sepsis, por ejemplo, ¿cierto? Sin embargo, recordemos que es un marcador de reacción inflamatoria, por lo tanto, todavía se sigue teniendo en cuenta, acá en lo que es en pancreatitis, por ejemplo, ¿ok? Para tener claro el dato. Y te dicen, ¿cuál es el pilar del tratamiento de la pancreatitis aguda? El pilar va a ser NPO más fluidoterapia y analgesia. Si te preguntan qué tipo de analgesia deberíamos darle en estos pacientes, vas a darle tu ketoprofeno, tu ibuprofeno, tu metamizol, no. Las guías son muy claras. Para este tipo de dolor se recomienda sí o sí dar opioides, morfina de elección, ¿ok? Dar morfina de elección. Ahora, hay otros criterios pronósticos importantes que es como son los criterios tomográficos, como llegan a ser los criterios tomográficos. Acá tenemos los criterios de Baltasar, por ejemplo. Muy bien, recordemos que tenemos 5. El A, el B, el C, el D y el E. Sencillo, el A es normal, el B cuando hay un agrandamiento solamente difuso del páncreas, el C cuando hay cambios del tejido peripancreático, sobre todo cambios peripancreáticos. Muy bien. El D, cuando hay una colección. Y el de más de dos colecciones. ¿Ok? Esto nos da un puntaje: 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 3, 4. Ahora, luego también te evalúa lo que es los criterios de Baltasar, el grado de necrosis o el porcentaje. Y esto es importante: de necrosis tenemos 0%, que te da 0 puntos, menor de 30, que te da un punto, 30, 50, te da 4 puntos, y mayor de 50 te da 6 puntos. Todo esto tú lo sumas y te va a dar un valor alto, medio, bajo. Si es mayor de 7, es alto. Si es mayor de 4, es medio. Y si es menor de 4, es bajo. ¿Ok? Perfecto. Entonces pasamos a la siguiente pregunta o siguiente lámina. 52. La causa más frecuente de pseudoquiste pancreático, ¿cuál llega a ser? Recuerda que la causa más frecuente de pseudoquiste pancreático es la pancreatitis crónica. Muy bien. Ahora se preguntan, ¿la localización más frecuente del pseudoquiste pancreático cuál es? Cuerpo y cola.
No confundamos como la causa más frecuente de pseudoquiste pancreático pancreatitis crónica y que la causa más frecuente de pancreatitis crónica es alcoholismo. Son dos formas de preguntarlo muy distinto, ¿ok? Son dos formas de preguntarlo muy distinto, para aclarar. Indicación del tratamiento de pseudoquiste pancreático. Recordemos que si los síntomas persisten mayor a 6 semanas o de contrario solamente observación. Ahora, si te preguntan, si hay necrosis más fiebre, ¿qué hacemos? Obviamente, un aspirado de aguja fina. ¿Y cuáles son los antibióticos de elección para necrosis pancreática infectada? Pues nosotros tenemos que tener acá de elección son los carbapenémicos, ¿ok? Sobre todo el imipenem con la cilastatina para cubrir pseudomonas. Pero si te preguntaran qué antibiótico de los carbapenémicos no daríamos, no sería de elección. Imipenem, meropenem o ertapenem. ¿Cuál sería? Ertapenem. ¿Por qué? Porque el ertapenem no tiene actividad contra la pseudomona. ¿Ya? El ertapenem no tiene actividad contra la pseudomona. Lámina 53. Consumo crónico de alcohol, más circulación colateral, más ascitis, más ictericia. Ya, sencillo, ¿cierto? Sencillo. Estaríamos ante un cuadro de lo que es cirrosis hepática. Muy bien. Estaremos ante un cuadro de cirrosis hepática. Hablamos de hipertensión portal. Hablamos de hipertensión portal cuando tenemos la presión mayor a 5 milímetros de mercurio. Y si te preguntan cuándo aparecen las varices esofágicas, recuerda que las varices esofágicas aparecen cuando la presión es mayor de ¿cuánto? De 6, de 8, de 10, cuando es mayor de 10 milímetros de mercurio. Y ocurre la ruptura de las mismas cuando es mayor de 12 milímetros de mercurio. ¿Qué tipo es la cirrosis hepática? Recuerda que es intrahepática de tipo sinusoidal, ¿ok? De tipo sinusoidal. Ahora, si yo te pregunto, cirrosis, antecedentes de cirrosis, más dolor abdominal, más polimorfo nucleares mayor a 500, ¿en qué pensamos? En una peritonitis bacteriana espontánea. ¿Y el tratamiento qué sería? Ceftriaxona o cefotaxima. Recordemos que la cirrosis es una alteración de la arquitectura y que la cirrosis tiene como definición lo que es fibrosis más nódulos de regeneración. Fibrosis más nódulos de regeneración. Eso es una fibrosis, ¿ya? Eso es una fibrosis. Y recuerda que en las peritonitis bacterianas espontáneas es importante los polimorfonucleares mayor de 500. Esto es muy importante, ¿ok? O si te mencionan neutrófilos mayor de 250 también es considerado. Y recordemos que la causa más frecuente es E. coli. Por lo tanto, tenemos que darlo con antibióticos con cefalosporina de tercera generación que curan muy bien esta bacteria. Por lo tanto, damos ceftriaxona o cefotaxima. 2 gramos cada 24 o lo que es la cefotaxima, damos 2 gramos cada 8. Muy bien, pasamos a la siguiente lámina. Si nos preguntan disfagia a sólidos y líquidos, continua es el dato, ojo, continua, ¿ya? Continua. Con regurgitación y baja de peso, sencillo, que es acalasia. Recordemos, doctores, que en la acalasia hay una denervación del plexo de Auerbach. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Lo hacemos mediante manometría, es decir, la relajación incompleta al momento de la deglución, ¿ya? Al momento de la deglución. ¿Y cuál es su signo de imagen característico? Tenemos cola de ratón o pico de pájaro, ¿cierto? ¿Cuál es el tratamiento? Tenemos dos pilares importantes en este tratamiento. Tenemos el médico o llega a ser el quirúrgico. Recuerda que el médico va muy bien con los antagonistas de calcio, pero el quirúrgico, y esta es la que más viene, y esta es la que más viene, que es la miotomía de Heller, ¿ok? Que llega a ser la miotomía de Heller. Ahora, nosotros tenemos 3 tipos de acalasia. La tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3. Recuerda que la tipo 1 es la clásica, que es más frecuente en varones, ¿ok? Y aquí ocurre lo que es la ausencia del peristaltismo del cuerpo esofágico, ¿ok? La tipo 2 es en mujeres, ¿ya?
pero la que mejor responde a cualquier tipo de tratamiento. La tipo 1 responde muy bien al tratamiento quirúrgico y la tipo 3 es la vigorosa, es la que menos responde al tratamiento quirúrgico. ¿Ya? Muy bien. Pasamos a la siguiente lámina. Dolor torácico retroesternal desencadenado por bebidas frías o calientes, más disfagia, más pérdida de peso infrecuente. Y se mencionan también episodios de nerviosismo o de estrés. Esto es muy característico del espasmo esofágico difuso. ¿Ok? Pero los que más vienen las preguntas son por estrés o bebidas frías o calientes. Entonces, ¿qué tipo de ondas esofágicas nosotros vamos a encontrar aquí? Encontramos las terciarias, porque recordemos que en las ondas esofágicas tenemos las primarias, las secundarias y las terciarias. Estas dos primeras llegan a ser netamente fisiológicas. La secundaria recuerda que es como una onda de impulso o de apoyo a la primaria, porque la primaria es involuntaria, luego aparece la secundaria y se aparece la terciaria y se considera netamente patológica. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico lo hacemos mediante la manometría y tiene un signo de imagen muy característico, el signo del sacacorchos. Esto recuérdalo, ¿ok? El tubo de esófago, el esófago se ve más o menos así. Ya, el sacacorcho. ¿Y cuál es el tratamiento? Aquí nosotros hacemos miotomía longitudinal. Muy bien. Hacemos lo que es una miotomía longitudinal. Perfecto. Pasamos a la siguiente lámina. ¿Cómo diferenciamos entre una calasia y un espasmo esofágico difuso? Acá te he hecho un cuadro muy bonito, mira. Recuerda que la fisiopatía de la calasia no relaja la deglución y son contracciones anómalas, porque el esfínter se encuentra muy hipertónico. En cambio, en el difuso son contracciones netamente terciarias. ¿Ok? ¿Cuál es su patogenia? Recuerda que la calasia es una degeneración del músculo liso por destrucción del Auerbach, del plexo de Auerbach. Perdón. En cambio, el difuso son degeneraciones parcheadas. Recuerda que la cima es igual en hombres y mujeres y la edad es casi igual, ¿ya? La disfagia es muy puntual para la calasia, es para sólidos y líquidos. Es el dato, sólidos y líquidos, ¿ya? Sólidos y líquidos. Muy bien, listo. Y recuerda que en la manometría hay mayor rentabilidad diagnóstica, correcto, pero esta no tiene como característica que puede ser normal, pero puede ser positivas con test de hidrófono. Entonces, ese cuadrito muy puntual para poder diferenciar entre lo que es espasmo esofágico difuso y la acalasia. Vamos con la lámina 57. Mujer de 30 años con dolor abdominal que calma a la defecación sin pérdida de peso, intestino irritable. ¿Ok? Aquí es un dato importante. El dato más importante es este, dolor abdominal que calma a la defecación. Mujer de mediana edad, sin otras alteraciones de laboratorio, todo esto es normal. Ok, recordemos que es un diagnóstico básicamente que mejora con la defecación asociado a cambios de frecuencia. El tratamiento, lactulosa o loperamida, y si te dice diarrea, más tenesmo, más masa palpable, más granulomas, pero no necrosantes, es el dato, obviamente hablamos de Crohn, porque recuerda que los no necrosantes o no casificantes son de Crohn, pero cuando digan casificantes es apellido de la tuberculosis, ¿ok? Es apellido de la tuberculosis. Si ahora te mencionan diarrea, más rectorragia, más megacolon tóxico, más accesos críticos, ¿en qué estamos pensando? Correcto, muy bien. En colitis ulcerosa, ¿ok? Estaremos pensando en lo que es en colitis ulcerosa. Pasamos a la siguiente lámina. 58. Hombre de 40 años, consumidor habitual de meloxicam, muy bien, más hematemesis, más heces malolientes. Heces malolientes, ¿qué signo sería? ¿Qué estaremos pensando? En que hay melena, ¿cierto? En que hay melena, muy bien. Si te preguntan cuántos mililitros de sangre tiene que haber para que aparezca melena, Arjona te menciona que tiene que haber 50 mililitros, ¿ok? 50 mililitros. Entonces acá estaríamos ante una
hemorragia digestiva alta por sangrado no varicoso, porque sangrado varicoso, ¿qué sería? Obviamente la cirrosis hepática, ¿ok? Sería la cirrosis hepática. Bien, causa más frecuente de hemorragia digestiva alta. Recuerda que la causa más frecuente de esta, ¿cuál es? La úlcera duodenal, no la gástrica, ¿ah? Es la duodenal. Causa más frecuente de hemorragia digestiva baja, ¿qué sería? La diverticulosis. ¿Ok? Sería la diverticulosis. ¿Cuál es la clínica de una hemorragia digestiva? Baja. Recuerda que va a ser hematoquesia o rectorragia. La melena, recuerda muy bien, por favor, es propia de la alta. ¿Ok? Es propia de la alta. Ahora, en el tratamiento endoscópico, según la escala de Forrest, y es una de las escalas que sí o sí tienes que irte con muy bien el concepto al examen, ¿ok? Tienes que irte bien con este concepto al examen. Recuerda que son de Forrest 1 a Forrest 2B. La escala de Forrest es altamente rentable, ¿ok? Es muy rentable. Entonces recuerda, si te dicen 1A, es un sangrado a chorro, es un sangrado netamente activo. Si te dicen 1B, sangrado ¿qué? Supura. 2A, vaso visible sin sangrado, y el 2B, coágulo adherente. Los que más han venido han sido el 2B, por ejemplo, y el 2A. Muy bien, el 2B es clásica pregunta, coágulo adherente. Y el 2C, mancha plana en lo que es el grado de la úlcera, y la 3 es cuando tenemos una capa, una úlcera base limpia o lo que es capa de fibrina como tal. ¿Ok? Como que es capa de fibrina como tal. Muy bien. Pasamos a la siguiente lámina. Pasamos con la 59. El factor de riesgo más importante para enfermedad cerebrovascular, y esta ha venido muchísimo, esta ha venido muchísimo. ¿Cuál es? Recuerda que es la hipertensión arterial. Esta ya ha venido. Pero si te preguntan, ¿cuál es el factor de riesgo más importante no modificable para enfermedad cerebrovascular? Recordemos que es la edad avanzada. ¿Y cuál es el tipo de SB más frecuente? Es el isquémico. Recordemos que nosotros tenemos un SB, tenemos dos tipos, lo que es el isquémico y el hemorrágico. El isquémico es el 85% en promedio y el 15% del hemorrágico. Una característica importante, recordemos que el hemorrágico es el que genera signos de irritación cortical. Signos de irritación cortical. Y en cambio el isquémico es el que focaliza. ¿Ok? Digo que el hemorrágico no puede focalizar, sí, pero el que más te focaliza y clásicamente te viene, la focalización llega a ser lo que es en el isquémico. Muy bien, que llega a ser lo que es el isquémico. Ahora, ¿cuál es el examen inicial para enfermedad cerebrovascular? Recuerda que siempre va a ser una tomografía sin contraste. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la arteria más afectada en el ACV? Recordemos que la arteria cerebral media. Y la arteria cerebral media recuerda que tiene varios recorridos muy importantes. ¿Ya? De aquí vamos a verlo. Y el TIA, que es el accidente vascular transitorio, hace mucho tiempo se creía que era una clínica de focalización que duraba menos de 24 horas, pero esto ya ha cambiado hace mucho tiempo. Actualmente esto tiene que ser menos de una hora, ¿ok? Debe ser menos de una hora, ¿correcto? Sin hallazgos radiológicos. Pero una característica importante, si te dicen cuál es el factor de riesgo más importante para un TIA, es la ateromatosis, ¿ya? Es la ateromatosis. Se estima que se forma una placa de ateroma en el origen de las carótidas primitivas, por lo tanto hay un 50% de mayor probabilidad de que la persona que ya tenía un TIA vuelva a tener un evento. Es como que un aviso del cuerpo, como que, ok, hagamos mejor estilos de vida, etcétera. Pero es como un llamado de atención. Muy bien, la vamos con la lámina 60. Y aquí quiero que recuerden algo muy importante. Vamos a dibujar lo siguiente. Vamos a dibujar esto. Y vamos a dibujar esto.
Ok, aquí hay una, supongamos, esa es una cara, ese es un brazo, esta es una pierna y por aquí están los genitales, ¿ok? Muy bien. Recordemos estos dos dibujos. ¿Por qué? Cuando en los casos clínicos, quiero que recuerdes lo siguiente. Cuando te digan clínica del lado izquierdo, ¿ok? Cuando digan que la clínica está en el lado izquierdo, por ejemplo, yo quiero que la recuerdes que la lesión está en el lado derecho. Si la clínica está en el lado derecho, la lesión está en el lado izquierdo. Siempre llega a ser contralateral. Pero, pero, cuando la clínica es del cuello para abajo, es esto, contralateral. Cuando la clínica es del cuello para arriba, es decir, básicamente cuando la clínica es de pares craneales, es ipsilateral, ¿ok? Cuando la clínica es de pares craneales, es ixilateral. Cuando la clínica es de cuello para abajo, es contralateral. Muy bien, es contralateral. Entonces, eso es importante que lo tengas. Otra cosa importante que quiero que recuerdes es que en el homúnculo de Penfield, cuando te mencionen clínica facio-braquial, ¿ok? Cuando mencionen clínica facio-braquial, o sea, esto, ¿ok? Clínica facio-braquial, te están queriendo decir de la arteria cerebral media, ¿ya? Te están queriendo decir de la arteria cerebral media. Y cuando digan clínica crural, esto es propio de la arteria cerebral anterior. ¿Y por qué te puse los genitales? Porque cuando hay lesión bilateral de la arteria cerebral anterior, genera incontinencia de esfínteres, ¿ya? Genera incontinencia de esfínteres. Muy bien. Ahora, si te dicen, en mi parecia, fascio braquial más afasia de Broca es por lesión de qué arteria? Arteria cerebral media. Recuerda que la arteria cerebral media, como datos importantes también, te genera afasia de Wernicke, afasia de Broca. ¿Y qué pasa si tienen las dos juntas? ¿Qué sería? Una afasia global, ¿cierto? Una afasia global. Hemiplegia completa derecha se ve en SB de brazo posterior de cápsula interna. Porque recordemos que la arteria cerebral media tiene un recorrido muy complejo. Pasa por el brazo posterior de la cápsula interna, pasa por los ganglios basales, sale por la cisura de Silvio, te da una rama ascendente que se va al lóbulo frontal para irrigar el área 44 de Broca y una rama descendente temporal que se va al área 22 de Wernicke. Entonces, ese es más o menos el recorrido que tiene lo que es la cerebral media. Por eso es que cuando afecta el brazo posterior de la cápsula interna genera clínica piramidal. Genera clínica piramidal. Es por eso que genera hemiplejías contralaterales. Por ejemplo, si te dicen hemiplegia contralateral, hemiplegia del lado derecho completa, ¿cuál es la arteria lesionada? Ok, sería una izquierda porque es contralateral siempre. Me dijeron que es de ser debajo del cuello. Ok, es de ser contralateral. Si es contralateral y hemiplegia, se ha lesionado la vía piramidal. ¿Y cuál sería la arteria lesionada? Ok, sería cerebral, media, izquierda. ¿Ok? Sería la arteria cerebral media izquierda. Muy bien. Ahora, si te dice alexia sin agrafia, hemianoxia homónima derecha con respeto macular, ¿piensas en qué? En lesión de cerebral posterior. Otro dato importante, recuerda que alexia con agrafia es cerebral media, alexia sin agrafia es cerebral posterior. ¿Ok? Recuerda además, alexia con agrafia cerebral media, alexia sin agrafia cerebral poste, posterior. Listo, si te dicen en mi parecia brachiocural derecha más alteración vesical, ¿qué sería? Lesión de arteria cerebral anterior. Muy bien. Aquí un errotipeo, es mi parecia crural nada más, ¿ok? Crural, del cerebral anterior. Ahora, si te dicen ataxia ipsilateral más hemianestesia contralateral más vértigo más disartia más parálisis del noveno décimo par,
Recordemos que es un síndrome que ha venido muy frecuente, ojo a este, ¿ok? Ha venido muy frecuente, que se llama síndrome alterno de Wallenberg, y este es por lesión de una arteria, que sería lesión de la arteria pica, la arteria cerebelosa postero inferior, ¿ok? Bien, hemiplegia derecha, diplopía del ojo izquierdo con parálisis del tercer par craneal, que sería síndrome de Weber. Y por ahí un dato importante, recuerda que Weber ya es por lesión también de general clínica piramidal, pero es por lesión de arteria cerebral posterior. Entonces, si tú me dijiste, o un rato me has dicho, pero tú me has dicho que la cerebral media genera clínica piramidal, ¿cómo diferencio? Sencillo. Cuando tengas clínica piramidal, anótalo ahí. Clínica piramidal con afectación neta de tercer par craneal, así a secas, síndrome de Weber, lesión de arteria cerebral posterior. Ya, ese es el dato que debes tener en cuenta. Ya, ese es el datito que debes tener en cuenta. 61. Si nos dicen paciente, hombre, que habla telegráficamente, estructura desordenada, mala gramática, hablamos de una fascia de Broca. ¿Correcto? Hablamos de una fascia de Broca. Ahora, si nos dicen lesión de área, ¿qué sería? Recordemos que la fascia de Broca se encuentra en el área 44. ¿Y cuál es la arteria que riega esta zona? Ya hemos dicho que es la cerebral media. Ahora, ¿qué pasa si el paciente habla fluido, pero palabras inapropiadas, más mala comprensión? ¿Esto qué sería? Sería lo que es una fascia de Wernicke. ¿Y cuál es la lesión o la área lesionada según las áreas de Brockman? Pues estaríamos entre el área 22. Siempre recuerdo 44 entre 2, 22. O 22 por 2, 44. Siempre es la mitad del uno o lo multiplico por el otro. Muy bien, vamos con la 62. El síndrome lacunar más frecuente, ¿cuál es? Recordemos que es el motor puro, ¿ok? Que es el motor puro. La ventana de inicio para una fibrinólisis en ACV, ¿cuánto tiempo es? 4.5 horas lo ideal. La ventana, ojo, no el tiempo ideal, porque el tiempo ideal sería 30 minutos, pero la ventana que te da el chance es de 4.5 horas, ¿ok? Tengamos mucho cuidado con las preguntas, porque no es que te preguntan el tiempo ideal y otra es la ventana. Son dos cosas muy distintas. Ahora, la presión en el ACV debemos controlarla según si es prefibrinolysis, si es postfibrinolysis o si no la aplicamos, no fibrinolysis. Si es prefibrinolysis debe ser menos de 185 a 110. Si es postfibrinolysis debemos mantener entre 180 a 105. Y si el paciente no recibe fibrinólisis, la presión debe estar en menor de 220 a 120. Muy bien, ¿cuáles son las contraindicaciones absolutas de fibrinólisis en pacientes? Sencillo, las son neoplasia cerebral, antecedentes de CB, infarto en los últimos 3 meses. La hipertensión intracranial más frecuente por HTA, ¿cuál es de localización? Perdón, la hemorragia intracerebral más frecuente es el putamen, ¿ok? El putamen. El ganglio basal más frecuente afectado llega a ser el putamen. Y la hemorragia intracerebral lobar en el anciano que se conoce como la angiopatía amiloide, ¿ok? La angiopatía amiloide. Pasamos a la lámina 63. La causa más frecuente de meningoencefalitis, ¿cuál llega a ser? Sencillo, neumococo, ¿cierto? Neumococo, ya lo hemos visto, ya lo hemos dicho. Si te dicen fiebre, hemorragia de nunca, ¿en qué vamos a pensar? Fácil, pensamos en meningitis. Ahora, si te preguntan, la causa más frecuente de meningitis en neonatos, ¿cuál es? Streptococo agalactiae. Muy bien. Ahora, si te dicen una meningitis rápidamente progresiva con sinusitis en paciente con diabetes mellitus 2 mal controlada, ¿qué sería? Mucormicosis. Y recuerda que las mucormicosis también en paciente diabético te van a decir destrucción ósea, te pueden decir necrosis ósea de facial, ¿ok? Te va a decir destrucción del paladar, necrosis ósea facial. Bien, empezamos en mucormicosis. El tratamiento, anfotericina B. Muy bien, anfotericina B. Ahora, si dicen meningitis más mialgias y petequias generalizadas, sencillo, clásico, ¿no? Correcto. Neisseria meningitidis, meningococo. ¿Ok? Sería lo que es meningococo. ¿Cuál es la causa más frecuente de meningitis en pacientes con fractura de base de cráneo?
La causa más frecuente llegaría a ser igualmente neumococo. Y dicen paciente con meningitis con derivación ventrículo-peritoneal, pues ya sabemos que todo lo que pueda ser tocado, que sería epidermidis, ¿cierto? Epidermidis. Esto es lo que necesita contacto cercano, de instrumental, algo por el estilo, pensamos en epidermidis. Lámina 64. El test de elección para una meningitis, ¿cuál sería? Sería lo que es punción lumbar. Ok, sería lo que es punción lumbar. Ahora, si nos dicen leucocitos mayor de 1000, hiperproteinorraquia e hipoglucorraquia, ¿qué sería? Hipoglucorraquia con leucocitos, una bacteriana, ¿cierto? Sería una bacteriana. Ahora, si te dicen en la posición lumbar, leucocitos a predominio mononuclear, o sea, monolinfocitos. Muy bien. Hiperproteinorraquia y glucosa normal. ¿Qué sería? Se te dice predominio de monocitos, mononucleares. Y con glucosa normal sería una meningitis viral. Sería una meningitis viral. Pero si te dicen con mononucleares e hipoglucorraquia, ¿qué bacteria te genera reacción por TH1? Recuerda que era la tuberculosis. ¿Ok? Que era la tuberculosis. Test de elección para encefalitis por virus del herpes simple, ¿qué sería? Hacemos lo que es PCR. ¿Ok? Sería lo que es PCR. Muy bien. 65. Debilidad ascendente más arreflexia luego de una diarrea. Clásica pregunta, ¿cierto? Con arreflexia, parestesia, luego por la clínica respiratoria, depresión respiratoria, que te puede generar una hipoventilación, ¿no? O Guillain-Barré, sencillo. ¿Cuáles son los patógenos asociados a Guillain-Barré? Recordemos que los patógenos mayormente asociados llega a ser el Campylobacter jejuni principalmente y luego el citomegalovirus. Pero la pregunta clásica que siempre ha venido a los exámenes es Campylobacter jejuni o jejuni. Los anticuerpos de Guillain-Barré son, recuerda, GM1 o GDU. El líquido cefalorraquídeo característico de Guillain-Barré, ¿cuál es? En más de una semana. ¿Hay una diferencia o una disección albúmino-citológica? ¿Y cuál es el tratamiento de Guillain-Barré? En el tratamiento de Guillain-Barré es lo que es plasmaféresis o inmunoglobulinas. Muy bien. Ahora, Guillain-Barré, ¿qué afecta oculomotor? ¿Qué sería? Ya sería un síndrome de Miller-Fisher. Ya sería un síndrome de Miller-Fisher. 66. Si nos dicen otra vez agricultor, más miosis, más cialorrea, más broncoespasmo, más diarrea, si te das cuenta está teniendo toda una clínica colinérgica, ¿cierto? Miosis por el parasimpático, reflexia, perdón, cialorrea, secreción de las glándulas, broncoespasmo y diarrea, obviamente intoxicación por órganos fosforados. Luego también te pueden poner que también es frecuente en las preguntas fascicula, fasciculaciones. ¿Ok? También te pueden venir lo que es las fasciculaciones. Bien, ahora si te dicen un varón con cefalea, piel rojiza, que estuvo en incendio, ¿qué pensarías? Como cereza, tal vez pensarías intoxicación por CO2, ¿ok? Intoxicación por CO2. Paciente con miosis, depresión respiratoria y bradicardia, ¿qué pensaríamos? Miosis, depresión respiratoria, intoxicación por opioides. Muy bien, por opioides. Ahora, ¿cuáles son los antídotos de opioides? Esta lámina es muy rentable, doctores, viene mucho, ¿ok? Los antídotos de opioides, ¿cuáles son? Tenemos lo que es la naloxona, ¿ok? Tenemos lo que es la naloxona. ¿Cuál es el antídoto de las benzodiazepinas? Tenemos lo que es flumacenilo, del paracetamol, N-acetilcisteína y del órgano fosforado, recordemos que es la atropina más pralidoxima. ¿Ok? Que es la atropina más la pralidoxima. 67. El antídoto de los beta bloqueantes, ¿cuál llega a ser? El glucagón. Muy bien. El antídoto de los antidepresivos tricíclicos, ¿cuál sería? Sería bicarbonato de sodio. El antídoto para etilenglicol, recordemos que es el fomepizol. El antídoto del monóxido de carbono, recordemos que es oxígeno a alto flujo. Y esto es muy importante porque recuerda que estos antídotos, el de monóxido de carbono puede generar intoxicaciones o quemaduras, mejor dicho, quemaduras por inhalación.
por inhalación. Y este es otro criterio para intubación. No solamente un Glasgow menor de 8 es criterio para intubación, sino también quemaduras inhalatorias de las vías respiratorias. ¿Ok? También es otro criterio para poder tener en cuenta. ¿Cuál es el antídoto de cianuro? Recuerda que el antídoto de cianuro es la hidroxicobalamina y el antídoto del plomo, recordemos que es el EDTA. Muy bien, vamos con la 68. Adulto mayor con parkinsonismo, alucinaciones, más inhibición de esfínteres, perdón, ¿qué sería? Demencia de cuerpo de Lewy. Recuerda que en la demencia de cuerpo de Lewy hay clínica de un Parkinson, pero es un Parkinson con alucinaciones, ¿ya? O una demencia muy marcada. Obviamente el Parkinson también da demencia, pero recuerda que genera demencia. ¿En qué parte? En sus estadios finales. En cambio, la demencia de cuerpo de Lewis son los estadios iniciales. Entonces, Parkinson, más alucinaciones, demencia de cuerpo de Lewis. ¿Qué medicamentos están contraindicados? Pues están contraindicados los neurolécticos, ¿ok? Los neurolécticos. Imagen que podemos esperar, podemos encontrar una atrofia parietal netamente posterior y se afecta la memoria. Recordemos que no se llega a afectar la memoria. ¿Cómo lo diferenciamos de Parkinson? Alucinaciones visuales. El dato importante aquí van a ser las alucinaciones visuales. 69. Causa más frecuente de hipertiroidismo. Recordemos que la causa más frecuente de hipertiroidismo, hablamos de enfermedad de Graves. Muy bien, hablamos de enfermedad de Graves. Ahora, ¿cuál es el patrón del hipertiroidismo primario? Recuerda que en el patrón de hipertiroidismo primario tenemos lo que es la TSH baja, la T3 y T4 elevada. Muy bien. Ahora, si dicen el patrón de hipertiroidismo secundario, es un TSH elevado y T4 T3 elevado. Pero yo lo recuerdo así como el secundario, como un primario opuesto. ¿Por qué? Porque el primario, si te das cuenta, la TSH es baja, lo que debería ser lo correcto, no lo que nosotros esperaríamos frecuentemente, ¿no? Lo que esperaríamos frecuentemente. Pero en los secundarios, cuando tenemos episodios secundarios de hipertiroidismo, es al revés. Si la TSH está baja, en el secundario está TSH elevada. Lo mismo ocurre para el hipotiroidismo subclínico, secundario, perdón. En el hipotiroidismo la TSH va a estar baja, elevada, y en el secundario va a estar baja. ¿Ya? Es lo mismo, es lo opuesto. Básicamente es lo opuesto. El hipertiroidismo más frecuente en ancianos, ¿cuál es? Bocio multinodular. Y el anticuerpo presente en enfermedad de Graves, ¿cuál es? El TCI. Ahora, si te dicen hipertiroidismo, más TSH suprimido, más T4 libre elevado, más tiroglobulina baja, ya hablaremos de una tirotoxicosis facticia. ¿Ok? Ya hablaríamos de una tirotoxicosis netamente facticia. Vamos con la lámina 70. Causa más frecuente de hipotiroidismo. La causa más frecuente que es Hashi, ¿cierto? Tiroiditis de Hashimoto. Muy bien. Patrón de hipotiroidismo primario. Una TSH alta y un T3 y T4 bajo. Y el patrón de hipotiroidismo subclínico, sería lo que es TSH elevado y T4 normal. ¿Cuáles son las indicaciones de levotiroxina en hipotiroidismo subclínico? Cuando TSH es mayor de 10, cuando están embarazados o cuando es niños. Ahora, si te preguntan cuáles son los anticuerpos en la tiroiditis de Hashimoto, recuerda que son los anti-TPO. Y el tratamiento de hipotiroidismo, ¿cuál es? Hacemos lo que es levotiroxina y cuando quedamos en el patrón eutiroideo enfermo, damos lo que es, ¿cuál es su patrón? Recuerda, T3 bajo, T4 y TSH normales. ¿Listo? Muy bien, pasamos a la siguiente lámina. Pasamos a la lámina 71. La tiroiditis subaguda dolorosa con hiperhipotiroidismo es la de Kervay, y esto es muy importante porque te van a mencionar para tiroiditis de Kervay como antecedente
infecciones por tuberculosis o micobacterias en general y que luego tiene clínica tiroidea. Ahora, otro dato importante es que es la única que tiene bocio doloroso. ¿Por qué? Porque Grace, porque bocio multinodular son bocios indoloros. La única que tiene bocio doloroso, recuerda que es la tiroiditis de Kerbae. Otra característica importante es que los antitiroideos están contraindicados. Muy bien, que los antitiroideos están contraindicados. ¿Qué damos? Analgésicos y corticoides. Ok, damos analgésicos y corticoides. Ahora, en la artritis aguda bacteriana, la clínica es que va a haber dolor y fiebre. Listo. En la artritis aguda de Kerbein, recuerda que es una mujer con antecedente de infección viral o por micobacterias en nuestro medio. Es dolorosa, ya te mencioné. La tiroiditis subaguda puerperal, recuerda que ocurre en el primer año, es rarísima. Luego tiene lo que es la tiroiditis de Hashimoto, por ejemplo, ¿ya? Que es dolorosa, y luego la tiroiditis de Riedel, que es fibrosis netamente de la tiroides, ¿ok? Que es fibrosis netamente de la tiroides. 72. El cáncer de tiroides más frecuente llega a ser el papilar, ¿ok? El papilar. El cáncer de tiroides más frecuente en zonas pobres de yodo, en zonas pobres de yodo, ¿cuál sería? Sería el folicular. Muy bien, sería lo que es el folicular. Pero ¿qué pasa si te preguntan cuál es el cáncer de tiroides que se presenta con hipocalcemia y calcitonina elevada? El medular. Y recuerda que el papilar, ¿qué es lo que tiene también? Los cuerpos de Samoma, ¿cierto? Los cuerpos de Samoma. Ya notito para no olvidarse. Tiene los cuerpos de Samoma. Abordaje inicial del nódulo tiroideo. Recuerda que todo nódulo tiroideo va a TSH y ecografía. Y después de eso, dependiendo de los valores de TSH sobre todo, y ya vemos si es que se va para PAF. No es que es directo, sino mides tu TSH y tu ecografía. Esto es muy importante para ver si netamente es un nódulo tiroideo o algo más. Si te preguntan cuál es el test de elección en nódulo tiroideo, el PAF por ecografía. Una cosa es la elección y otra cosa es el abordaje inicial que nosotros le vamos a dar. ¿Ok? Son dos cosas netamente muy distintas. Ya, son dos cosas netamente muy distintas. ¿Listo? Muy bien. 73. Ante poliuria, polidixia, polifagia y pérdida de peso, ¿en qué pensamos? Pensamos en diabetes mellitus, las famosas 4Ps, ¿cierto? Las famosas 4Ps. Ahora, para el diagnóstico de diabetes mellitus, la glucosa en ayunas debe ser, la ADA no ha cambiado los criterios diagnósticos, principalmente, ¿ok? No ha cambiado. Entonces debe ser mayor de 126 en dos tomas no más de 72 horas. Pero recuerda que dicen para el diagnóstico de diabetes y glucosa al azar, ¿ya? Y lo que es la glucosa al azar debe ser mayor de 200, pero cuando ya tenga con síntomas. Y con síntomas se refiere a qué? Que debe tener las 4P, ¿ok? La poliuria, la polidixia, la polifagia y la pérdida de peso. Al azar, mayor de 200, listo. Una sola toma, no hay que repetirlo. Ese es diabetes. Ahora, para el diagnóstico, mediante lo que es el test tolerante a la glucosa, recordamos que es mayor de 200, y para con hemoglobina glicosilada es mayor de 6,5. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hablamos de prediabetes, según la definición de la ADA, cuando la glucosa está entre 100 a 126 miligramos en ayunas, cuando la pretolerancia oral a la glucosa está entre 140 a 199, por ejemplo, y cuando la glicosilada está en 5,7 a 6,4%. Todos estos ya se catalogan como criterio de prediabetes. Ya todos estos ya cumplen los criterios de prediabetes. ¿Listo? Y recordemos que para la prediabetes se recomienda iniciar con metformina, porque la metformina pues es un insulino sensibilizador
También tiene ligero efecto anorexigénico que va a ayudar a mejorar o bajar un poquito de peso como efecto secundario. Bien, vamos con la lámina 74. Recordemos que la diabetes mellitus con mayor componente hereditario, ¿cuál es? Es la tipo, es la tipo 2. Ya, es la tipo 2. ¿Cuál es el debut clásico de la tipo 1? Y esto es en los temas de examen, ¿ok? En los exámenes, porque en la vida real vamos a ver totalmente diferente. Pero el debut clásico de un paciente con diabetes tipo 1 con factor genético va a ser la cetoacidosis diabética, ¿ok? Va a ser la cetoacidosis diabética. Sin embargo, el de tipo 2 va a ser un estado hiperosmolar. Bien, ahora, si te preguntan, paciente de 50 años con glicemias entre 118 y 135 en dos oportunidades diferentes. O sea, si te das cuenta, 118, ok, está en menos de 126, pero está en ese límite, ¿no? De la tolerancia. Luego tenemos 135, que sí ya pasó el valor esperado, que es mayor de 126. Entonces, cuando tienes uno positivo y uno negativo, o uno sospechoso, mejor dicho, haces prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Ok? Haces prueba de tolerancia oral a la glucosa. Ahora, si te dicen varón de obeso de 57 años con polidixia, poliuria en la primera consulta, es a pedir glucosa al azar, ¿no? Glucosa netamente al azar. 75. Fármaco antidiabético inicial que siempre se tiene que dar, damos la metformina. Recordemos que en los mecanismos de acción de la metformina inhibe la gluconeogénesis hepática, disminuye la absorción de glucosa y aumenta la captación periférica de glucosa a través de qué receptores, los receptores GLUC, ya, los receptores GLUC que nosotros tenemos, GLUC4 principalmente, ya, estos receptores GLUC. Otra cosa importante es que tiene efecto anorexigénico, muy bien, anorexigénico. ¿Cuál es la rank más frecuente de la metformina? La más frecuente, no la más severa, por si acaso. La más frecuente, recuerda que es la dispepsia o las molestias tracto gastrointestinales, del tracto gastrointestinal. Es su RAM más frecuente que puede llegar a tener la metformina. Ahora, ¿cuál es la RAM más severa de la metformina? Y aquí es la acidosis láctica. Ahora, otro dato importante, recuerda que los antidiabéticos orales están contraindicados en pacientes hospitalizados, ¿ok? Se deben suspender. Entonces, ¿qué le puedo dar? Le das insulina. Por ahí tenemos los famosos bolos correctivos, pero le das insulina. No le puedes dar antidiabéticos orales, ¿ok? Antidiabéticos orales. La rank más importante de la sulfoniluria, sobre todo la glibenclamida, es el aumento es la hipoglicemia, ¿ok? Y se indica mucho en pacientes que puede generar aumento de peso como efecto adverso, porque tenemos dos familias muy importantes. Una cosa son los insulinos sensibilizadores y otra cosa son los secretagogos. Lo que hacen los insulinos sensibilizadores, su mismo nombre lo dice, sensibilizar la resistencia a la insulina para que la glucosa que está en el torrente vaya al músculo, vaya al hígado, vaya al tejido adiposo. ¿Ok? De aquí tenemos la metformina, por lo tanto la metformina como efecto adverso, como la hipoglicemia, no es muy marcado, porque no es que ayuda a mejorar la secreción de insulina, ayuda a mejorar la captación de glucosa en los tejidos periféricos, sobre todo con el gluco. En cambio, por ejemplo, los secretagogos ayudan a la secreción de insulina. Entonces sí aumenta muchísimo el riesgo de hipoglicemias. Y aquí a quienes tenemos las sulfonilurias, glibenclamida, glimeperide, etc. Muy bien, vamos con la siguiente lámina. Vamos con la lámina 76. ¿Cuál es la indicación de insulina en paciente diabético? Recordemos que cuando la glicosilada llega a ser mayor del 10%. Cuando es mayor del 10%. Muy bien, aquí tenemos un cuadro comparativo de las insulinas de acuerdo a su mecanismo y su inicio de acción y su pico. Recordemos que las ultra rápidas, acá tenemos la Lispro y la Aspar, sobre todo y su pico es a las 2 horas, pero su inicio ocurre a los 5 a 15 minutos.
y la duración llega a ser de 3 a 4 horas. Luego tenemos las rápidas y las intermedias, que es la que mayormente conocemos. Las rápidas tenemos lo que son la cristalina. Recuerda que el pico es a la media hora, sobre todo media hora, y que eh, al inicio, perdón, ocurre la media hora y su pico es a las 4 horas como máximo. Pues esto es muy importante, porque si le controlamos la glucosa al paciente que estamos teniendo en cuenta, por ejemplo, ya, y vemos, no, no le baja, le damos otro. Recuerda que su pico es entre las 2 y 4 horas, ¿ya? Muy bien. La intermedia, pues la clase es la muy conocida NPH, y recordemos que esa dura un pico de 8 a 10 horas. Y las prolongadas, recuerda que es la gargina sobre todo y el detemir, y su pico no tiene pico, es constante, dura 24 horas. Por lo tanto, esta es así, ¿ok? Ahora, recuerda que cada unidad internacional de insulina, ¿cuántos miligramos de glucosa son los que te debe de bajar? 20 a 50 miligramos de glucosa, ¿ok? De glucosa. 77. Antidiabético que disminuye el riesgo cardiovascular. ¿Cuál es el antidiabético que disminuye el riesgo cardiovascular? Tenemos lo que es la empaglifosina, ¿ok? La empaglifosina. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la empaglifosina? Recuerda que esta inhibe los CGLT, los CGLT2, los CGLT2. Ahora, si te preguntan cuál es el mecanismo de acción de la liraglutide, recuerda que el mecanismo de acción de la liraglutide llega a ser otorga la resistencia frente a los DPP4. ¿Listo? Ahora, la RAN más importante del liraglutide, recuerda que es la pancreatitis. Y si te preguntan cuál es el antidiabético que aumenta de peso y actúa a nivel del par alfa, no par gamma, ojo, par alfa, ten en cuenta que son las tialidonas, ¿ok? O lo que son las tiazolidinedionas. Recuerda que estas ya no se usan mucho y han salido del mercado como tal. Y recuerda que esta empaglifosina, correcto, al inhibir los inhibidores de CGLT2 que le encontramos en el túbulo contorneado proximal, ya, inhibe la reacción de glucosa, por lo tanto, ¿qué va a estar generando? Va a estar generando glucosuria, ¿ok? Va a estar generando glucosuria. Y esta glucosuria aumenta mucho el riesgo de ¿qué? De ITU. Ya aumenta mucho el riesgo de la ITU. ¿Listo? De la ITU. Perfecto. Muy bien. Entonces, esos datitos quiero que tengan en cuenta. Y esta par alfa actúa a nivel genético. Por eso demora mucho en la respuesta esperada. ¿Ok? Demora mucho la respuesta esperada. Ahora, si nos pregunta, paciente con enfermedad cardiovascular, más diabetes mellitus y obesidad mórbida, usamos de elección liraglutide. ¿Por qué? Porque recordamos que el liraglutide tiene un mecanismo de acción. Retrasa el vaciamiento gástrico. Retrasa el vaciamiento gástrico. Y al retrasar el vaciamiento gástrico, lo que va a generar, e incluso son uno de los pocos medicamentos que está utilizado, avalado o permitido para el tema de la obesidad. ¿Ok? Porque retrasa el vaciamiento gástrico y genera la famosa llenura o saciedad. Bien, pasamos a la siguiente lámina. 78. Ante un dolor abdominal, más respiración de Kussmaul, hiperglicemia y cetonas en orina, ¿en qué pensamos? En una cetoacidosis diabética. ¿Ok? Pensamos en una cetoacidosis diabética. Ahora, recordemos que en la cetoacidosis diabética, en temas de examen, nos van a decir que es en el debut clásico de la diabetes mellitus tipo 1 y el estado hiperosmolar de la diabetes mellitus tipo 2, cosa que en la práctica clínica, pues no lo vemos muy así como tal, sino al revés, ¿cierto? Pero igual, para temas de examen, debemos recordarlo, ¿ya? Recordemos que los valores han cambiado. Antes se decía, por ejemplo, Ada te mencionaba que para hablar de cetoacidosis diabética debe ser mayor de 250, pero actualmente es 200, nada más. Y el estado hipermolar sí se mantiene mayor de 600, ¿ok? Mayor de
mayor de 600. El curso de la cetoacidosis diabética llega a ser aguda. En cambio, del estado hiperosmolar es subaguda. ¿Listo? Es subaguda. ¿Cuál es la clínica? Los datos que siempre vienen en el examen son dolor abdominal, alienta manzanas y Kussmaul. Diabético, con alteración de la conciencia, más dolor abdominal, clásica pregunta de cetoacidosis diabética. ¿Ok? Clásica pregunta de cetoacidosis diabética. Y luego tenemos el estado hipermolar hiperglicémico, que es alteración del estado mental. Ahora, ¿cuáles son los criterios que sí o sí debes tener en cuenta? Si el pH es menor de 7.3 y el bicarbonato menor de 18, y si hay presencia de cetonas en orina. En cambio, en el estado hiperosmolar, si el pH es normal, pero si hay osmolaridad alta, porque recuerda que las osmolaridad, su valor normal es de cuánto, 280 a 320. Y como su mismo nombre lo dice, es un estado hiperosmolar, hiperglicémico. ¿Ok? Hiperglicémico. ¿Cuánto es el déficit de litros esperado? En la ceto es de 5 y en el estado hiperosmolar llega a ser de 10 litros. Ahora, algo importante con respecto al bicarbonato, recuerda que el bicarbonato en la cetoacidosis diabética no es una acidosis metabólica, es una cetogénesis de por sí. O sea, no es una acidosis metabólica como para darle bicarbonato solamente porque tiene acidosis. Hay criterios. Si el bicarbonato está menor de 6 o si el pH es menor de 6.9, son los criterios para poder dar bicarbonato en una cetoacidosis diabética. ¿Ok? Son los criterios que podemos dar para una cetoacidosis diabética. Muy bien, 79. Ante un paciente somnoliento con glucosa de 700 más osmolaridad de 340, pensamos en qué? En un estado hiperosmolar. ¿Ok? Para que lo recuerdes. Recuerda, cetoacidosis diabética es lo mismo que decir, te voy a poner caso clínico, dolor abdominal. Para exámenes y estado hiperosmolar, lo que te van a mencionar es alteración del sensorio. Alteración del sensorio. Eso es lo que te va a decir. ¿Ok? Eso es lo que te va a decir. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los escenarios que debemos tener en cuenta con respecto al potasio, la insulina, la cetoacidosis diabética? Y esto es por qué. Porque en un aceto nosotros aplicamos insulina endovenosa. Y recuerda que es el único criterio para poder pasar insulina endovenosa es una cetoacidosis diabética. ¿Ya? Entonces, hay una peculiaridad con la insulina. Recordemos que la insulina lo que va a generar es que el potasio se haga más intracelular generando hipocalemias, ¿ya? Por eso cuando damos insulina debemos evaluar muy bien, ¿correcto? Debemos evaluar muy bien el tema del valor del potasio. Si es menor de 3.3, haremos 40.000 equivalentes de potasio. Si es de 3.5 a 5.2, damos los 20.000 equivalentes más la insulina. O si es mayor de 5.2, solamente administramos insulina como tal. ¿Listo? Acá les mencionaba los indicadores de bicarbonato en ceto y sobre todo cuando tenemos un bicarbonato menor de 6. Menor de 6. La neuropatía diabética más frecuente, ¿cuál llega a ser? Recordemos que es la sensitiva en guantes y medio. Recordemos que este es distal, este es simétrica, es bilateral. ¿Ya? Pasamos a la siguiente lámina. 80. La causa más frecuente de lesión renal aguda, ¿cuál llega a ser? Es la pre, es la prerrenal. Y recordemos que la causa más frecuente de lesión prerenal, ¿cuál llega a ser? Es la deshidratación. Es la es la deshidratación. ¿Ok? No te vayas a olvidar de ese datito. Cuando sospechamos de una lesión renal aguda ante una oliguria o elevación netamente de la creatinina, ¿ya? O elevación netamente de la creatinina. Sexis o hipovolemia producen lesión renal aguda, sí producen primeramente prerrenal, que luego esta prerrenal puede convertirse en una renal, sí puede, cuando ya el tema llega a ser persistente. ¿Listo? Cuando llega a ser persistente.
¿ok? Cuando ya llega a ser persistente, ya se llega a cambiar, ¿vale? Cuando llega a ser persistente. Ahora, la causa más frecuente de lesión renal aguda intrarrenal, ¿cuál llega a ser? La necrosis tubular aguda, que también puede ser causada por fármacos, también puede ser causado por la mioglobina, por ejemplo, una rhabdomiólisis puede generar una lesión renal o parenquimatosa. La nefritis intersticial produce lesión renal aguda ¿de qué tipo? Intrarrenal. Y acá las penicilinas son las que más se asocian a las que pueden generar también nefritis intersticial. Las penicilinas, ¿ok? Las penicilinas. Muy bien. Entonces, yo quiero que tengas algo en cuenta de cómo poder diferenciar entre el renal y lo renal. Recuerda que el riñón reabsorbe sodio, ¿cierto? Un 65% en el túbulo contenido proximal. Perdón, un 100% en el túbulo contenido proximal conjunto con glucosa. Perdón, un 65% se reabsorbe de agua. Entonces, ¿qué pasa si la lesión está netamente en el parénquima renal? ¿Se va a eliminar sodio o no se va a eliminar? Se va a eliminar porque no va a poder reabsorber. Pero ¿qué pasa si la lesión es prerrenal? Es decir, la lesión está antes del riñón. ¿La reactuación va a ser normal? Sí, porque no se está afectando netamente el riñón, sino lo que está antes, por decirlo así. ¿Me entiendes? Y es por eso que el FeNA menor al 1%, la fracción de excreción de sodio, es menos de 1 porque no es que se dañe el tema de la reabsorción. ¿Me entienden? O sea, no es eso, sino es que se falla algo antes. En cambio, cuando el fallo es netamente renal, obviamente ya el FeNA va a ser mayor del 2%. Y es por eso que el sodio urinario es menos de 20.000 equivalentes y en el interrenal mayor de 40 porque no se está reabsorbiendo de manera correcta. ¿Ok? No se está absorbiendo de manera correcta. Entonces, eso es lo que quiero que tengas en cuenta. Muy bien, ¿qué tipo de cilindros vamos nosotros a estar encontrando? Vamos a encontrar lo que son los hialinos en la prerrenal y los granulosos en la intrarrenal. ¿Ok? ¿Cuál es la relación buncreatinina mayor de 20 y menor de 10? Ahora, si te preguntan, los aminoglucósidos producen lesión renal de qué tipo? Intrarrenal, tipo necrosis tubular aguda. Ahora, se dice en paciente que consumió AINES, y luego hay eosinofiluria más exantema, muy clásico de una nefritis intersticial. Este datito, tenlo en cuenta. Pueden ser con AINES, pero también más frecuentemente y mayor relación asociada con beta-lactámicos. ¿Ok? Con beta-lactámicos. Vamos con la 82. La enfermedad renal crónica se define cuando la tasa de filtrado glomerular es menor de 60 por 3 meses. Eso es importante. Cuando la tasa de filtrado es menor de 3 meses, ¿correcto? O hay alteraciones estructurales o funciones renales, pero va de acuerdo al tiempo. No es que si la tasa de filtrado se va menor de 60 por 5 días, ok, ya es enfermedad renal crónica, no. Cuando es persistente, continua, o ya hay una alteración estructural o funcional, ya hablamos de una enfermedad renal crónica. Muy bien, ¿y cuál es la causa más frecuente de enfermedad renal crónica? Recuerda que la causa más frecuente de enfermedad renal crónica, esta llega a ser la nefropatía diabética, ¿ok? Esa llega a ser la nefropatía diabética. ¿Y cuál es la clasificación de enfermedad renal crónica en base de la tasa de filtrado glomerular? Muy sencillo. El estadio 1, cuando la tasa de filtrado es mayor de 90. El estadio 2, cuando es de 89 a 60. El estadio 3, cuando es de 59 a 30. El 4, 29 a 15. Y el estadio 5, menor de 15. ¿Cuáles son indicativos de hemodiálisis? El estadio 5. Indicativos de hemodiálisis. Correcto, y recordemos que el estadio 3B en adelante abajo, aquí ya están contraindicados los YECA. Acá del 3B para arriba sí están utilizados los YECA. ¿Ok? Sí están utilizados los YECA. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque cuadros de hipertensión con YECA
con estadios 4, por ejemplo, que te preguntan qué antihipertensivo deberías estar utilizando, deberías dar los antagonistas de calcio. Clásica pregunta de cardiología. ¿Ok? Clásica pregunta de cardiología. ¿Cuándo es la indicación de una hemodiálisis en un paciente netamente estable? Cuando la tasa de filtrado, como te mencionaba, ya llega a ser menor de 15. ¿Ok? Cuando la tasa es menor de 15. Si te preguntan si la tasa de filtrado glomerular debe caer hasta cuánto para que se eleve la creatinina, debe caer un 50%. ¿Ok? Debe caer un 50%. Y si la tasa de filtrado glomerular debe caer hasta menos de cuánto para que se presente hipercalemias, solamente un 15%. ¿Y por qué no damos YECA? ¿Por qué no damos ARA cuando tenemos un estadio 3 para abajo? Porque recordemos que estos generan hipercalemias como tal, aumenta el nivel de potasio. Si te das cuenta, ya empieza mucho el riesgo. Muy bien, pasamos a la siguiente lámina, la lámina 83. Ante una pericarditis urémica, el manejo de elección, ¿cuál llegaría a ser? Pues llegaría a ser lo que es la hemodiálisis. Ahora, ¿cuándo son las indicaciones de hemodiálisis? Las indicaciones de hemodiálisis son aquellas, en teoría, aquellas que no responden al tratamiento correcto, que no responden, que son refractarias, mejor dicho. Eso sería en la forma más práctica. Por ejemplo, acidosis, electrolitos, es decir, una hipercalemia refractaria, sobrecarga de volumen, un edema de pulmón, una uremia, por ejemplo, intoxicaciones, etcétera. ¿Ok? Etcétera. La diálisis peritoneal es de elección ¿en qué? En pacientes con buena adherencia y sobre todo en población pediátrica. La complicación más frecuente de hemodiálisis a largo plazo, ¿cuál llega a ser? La la hipotensión. ¿Ok? Esto llega a ser lo que es la hipo, hipotensión. 84. Niños de 6 años con edemas, si te dicen proteinuria en rango nefrótico, más hipoalbuminemia, más dislipidemias, ¿en qué pensamos? ¿En qué pensaríamos? En un síndrome nefrótico. ¿Y cuál es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en población pediátrica? Cambios mínimos. Recordemos que como el riñoncito es una coladera y esta, al estar filtrando todas las proteínas, lo que hace el hígado, ok, lo que hace el hígado en un mecanismo de compensación es aumentar la producción de proteínas, pero esta no puede producir albúmina como tal, sino que genera mm, dislipidemias. Y es por eso que el síndrome nefrótico se asocia a dislipidemias. ¿Ya? Es porque se asocia a las dislipidemias. ¿Cuál es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en niños? Ya hemos dicho que son los cambios mínimos. El tratamiento de elección en cambios mínimos, pues son los corticoides. Usualmente los cambios mínimos llegan a ser muy corticosensibles y tienen buen pronóstico en su mayoría. Tiene buen pronóstico en su mayoría. Ahora, ¿qué pasa si nos mencionan síndrome nefrótico en paciente que toman captopril, VIH, obeso o resistente a los corticoides? Debemos pensar en una glomerulonefritis focal o en una segmentaria. ¿Qué pasa si nos dicen síndrome nefrótico en paciente diabético? Pensamos en una nefropatía netamente membranosa. ¿Ok? Nefropatía membra, membranosa. ¿En cuál es el hipertensivo de elección para la nefropatía? Recuerda que es YECA. Pero ya hemos mencionado que si pasa a ciertos estadios, ya no. En el primer estadio sí, porque son antiproteínicos. Son muy buenos. Pero si ya pasan al estadio 3, ya no se cataloga. Pregunta o lámina 85. Niño de 5 años con faga bacteriana que luego de 3 semanas presenta lesión renal aguda, hematuria con cronocitos e hipertensión arterial. ¿En qué estamos pensando?
estaríamos pensando en un síndrome nefrítico. Y básicamente en el clásico ejemplo de que una glomerulonefritis postestreptocócica. Ahora recordemos que en estas glomerulonefritis postestreptocócica ocurren entre las 2 a 3 semanas posteriormente al evento o a la infección o al desarrollo de la enfermedad. ¿Listo? Entonces, eso quiero que tengan en cuenta. ¿Qué pasa si nos dicen glomerulonefritis más hematurias con crenocitos más una lesión renal aguda rápidamente progresiva más ANA positivo, y hablamos de una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Ahora, si nos dice que la hematura glomerular se caracteriza por crenocitos. Si nos dicen lesión renal aguda, más hematuria, más hemoptisis con eosinofilia, ¿qué sería? Síndrome de Chor-Strauch. Y recuerda que la eosinofilia usualmente es mayor del 10%. Y el tratamiento de asma es un asma refractaria. Es un asma refractaria al tratamiento. Lesión renal aguda, más hematuria, más compromiso, más hemoptisis con cavitaciones permanentes, más compromiso otorrino, más C-ANCA. ¿En qué estaremos pensando? En granulomatosis de Wegener. Recuerda, cavitaciones, C-ANCA, hemoptisis, clásico de Wegener. ¿Ok? Clásico de Wegener. Y si nos llegan a preguntar, lesión renal aguda más una hematuria más anticuerpos antimembrana basal, pensaríamos en Gug-Pasteur. Ya recuerda que los antimembrana basal pensamos en lo que es en Gug-Pasteur. Muy bien, pasamos a la siguiente lámina. Mujer de 25 años con disuria, fiebre y PPL positivo, que empezamos, y tu alta. Cuando nos mencionan PPL positivo para términos de examen, nos están queriendo decir lo mismo que una pielonefritis, pero para pensar en una pielonefritis, obviamente vamos a pensar que hay una fiebre muy alta, que hay bastantes náuseas, que hay bastantes vómitos, ¿ok? Que hay bastantes vómitos. La causa más frecuente de ITU, ¿cuál llega a ser? Obviamente, E. coli, ¿cierto? La causa más frecuente de ITU llegaría a ser lo que es la E. coli. Muy bien. Mujer de 20 años, más disuria, más poliacuria. ¿En qué pensamos? 20 años, disuria, poliacuria, una ITU baja, ¿cierto? Cistitis, etcétera, ¿no? Tenemos vesical. Ahora, cuando nosotros hablamos de un diagnóstico de ITU, sus criterios, sencillo. Si es punción suprapúbica, basta que haya presencia de una bacteria o de una colonia. ¿Por qué? Porque es estéril. Entonces, si hay presencia de una, cualquiera sea la cantidad, ya se cataloga como una infección urinaria. Cuando es por sonda vesical, la clásica 10 a la 5 unidades formadoras de colonias o a la 2 más síntomas. Y si el segundo chorro, de igual forma. Ahora, las estereasas y los nitritos son muy importantes porque son de alta especificidad. Si estos llegan a estar positivos, pues nos indica una ITU. Nos indica una ITU. Bacteriurias sintomáticas se tratan ¿quiénes? En gestantes y aquellos pacientes que van a presentar un procedimiento uro, urológico. ¿Ok? Aquellos pacientes que van a desarrollar un procedimiento urológico. 87. Causa más frecuente de hiponatremia en pacientes hospitalizados. Tenemos el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Recordemos que el sodio en su valor normal, estos llegan a ser entre 135 y 145, puedes encontrarlo también como 136 a 144 mili equivalentes, ¿ok? Equivalentes. El valor normal del potasio es de 3.5 a 5.5 mil equivalentes
en ese promedio, ¿ok? En ese promedio. Cuando nosotros ya llegamos a hablar de una hiponatremia crónica, nosotros llegamos a hablar de una hiponatremia crónica cuando es mayor de 48 horas, ¿correcto? Cuando es mayor de 48 horas. Ahora, en esta imagen que nosotros estamos viendo acá, recordemos que en las hiponatremias, es decir, cuando tenemos menor de 135 mil equivalentes, nosotros debemos catalogarla, si es hipotónica, si es isotónica o si llega a ser hipertónica. Muy bien, si es hipertónica, puede ser por una hiperglicemia y manitol. Y por esto es importante tener en cuenta, por ejemplo, por respecto a las cetoacidosis diabéticas, tener el sodio corregido, ¿no? Tener el sodio corregido. Ahora, en las isotónicas, estos pueden ser netamente por trastornos metabólicos como son las dislipidemias o las hiperlipidemias como tal, pero lo que quiero que te enfoques llega a ser en las hipotónicas, es decir, cuando la osmolaridad es menor de 280, porque lo normal, ¿cuánto es? 280 a 320 en promedio es una osmolaridad normal, ¿ok? Entre los 280 a 320 es una osmolaridad normal. Muy bien, en las hipotónicas, recuerda que nosotros tenemos las hipovolémicas, las euvolémicas y las hipervolémicas. En las hipovolémicas, acá tenemos que son por pérdidas, es decir, bien puede ser digestivas, por diuréticos principalmente. ¿Ok? Ahora, las euvolémicas, estas pueden ser la polidixia psicógena o bien puede ser, por ejemplo, la secreción adecuada de hormona antidiurética. Y son por hiper, ya tenemos las enfermedades sistémicas, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, la cirrosis hepática, el síndrome nefrótico o la enfermedad renal crónica misma como tal. La única diferencia de poder tenerla en cuenta es menor de 20 y mayor de 20. ¿Ok? Muy bien, entonces eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Ahora, ¿qué pasa si nos dicen una hiponatremia hipervolémica? Pensamos en síndrome nefrótico o insuficiencia cardíaca. Si nos dicen hiponatremia hipovolémica con sodio mayor de 20, ok, pensamos en diuréticos. Hiponatremia euvolémica con sodio mayor de 20, ¿qué pensamos? Secreción inadecuada de hormona antidiurética. Y si nos dicen una hiponatremia que se corrige en niño con sodio más de 1 equivalente por hora y que presenta síndrome de Locke, ¿en qué pensamos? En una mielonisis pontina. ¿Ok? Una mielonisis pontina. Nosotros, como valores normales para poder llegar a corregir el sodio, debemos hacerlo entre 8 a 10 mil equivalentes en 24 horas máximo. ¿Ok? De 8 a 10 mil equivalente en 24 horas. ¿Ok? En 24 horas. Muy bien, pasamos a la siguiente lámina. En el manejo de la hiponatremia con clínica neurológica, ¿qué hacemos? Hacemos nuestros sodios al 3%, ¿cierto? Que nuestros preparados, ponemos las 5 ampolletas en 1 litro, etcétera, ¿cierto? Y ahí tenemos nuestro sodio al 3%. Manejo de hiponatremia sin clínica neurológica, restricción de líquidos más sodios al medio normal. Ahora, la corrección máxima que nosotros podemos hacer es hiponatremia. Recordemos que acá está mal, aquí no tiene que ver esto. Por hora es 1 mil equivalente y por día de 8 a 10 mil equivalentes. Ahora, si dicen que la hipernatremia con osmolaridad urinaria baja, tenemos lo que es una diabetes insípida. Muy bien, tenemos lo que es la diabetes insípida. Vamos con la lámina 89. Paciente que sufre aplastamiento, acude por lesión renal aguda, CPK elevado y EKG QRS ensanchado y tepicudas. ¿En qué estaríamos pensando? Estaríamos pensando, obviamente, en lo que es en unas hipercalemias por una posible rhabdomiólisis. Algo importante, cuando digan aplastamiento, que usualmente en los casos clínicos dicen que es trabajador de la construcción, en promedio piensa en dos cosas: síndrome compartimental
y piensa en rhabdomiólisis. Piensa en esos dos, síndrome compartimental y piensa en rhabdomiólisis. ¿Cómo vas a diferenciarlo? Obviamente, si es síndrome compartimental, te van a decir que hay un dolor excesivo, disminución de pulso, etcétera. En cambio, rhabdo vas a ver lesión renal, CPK elevado y alteraciones en el electrocardiograma que hacen sugestivo de unas hipercalemias. Muy bien. Cambios en el electro en las hipercalemias. Recordemos que cuando es 6.5 hay ondas T picudas. ¿Ya? Cuando es mayor de 7, corre C ancho y P plana, y mayor de 9, ya hay un ritmo idioventricular, es decir, ya vamos a encontrar un paro en diástole. Vamos a encontrar un paro en diástole. ¿Cuál es el manejo inicial de las hipercalemias? Lo primero que nosotros tenemos que hacer en una hipercalemia, recuerda que nosotros tenemos que estabilizar la membrana, estabilizar la membrana. ¿Y cómo estabilizamos la membrana? De, con gluconato de calcio. Con gluconato de calcio. Recordemos que damos una ampolleta y luego que nosotros ya llegamos a estabilizar la membrana, ok, ya tenemos que eliminarla o intercambio, ¿cierto? Entonces el siguiente con intercambio sería con los betagonistas, sería con insulina y recuerda que la insulina damos con dextrosa. Muy bien, en cambio la terapia de excreción o de eliminación, que sería con furosemida o callaxelate. Recuerda que los betagonistas, por ejemplo, es un efecto característico de los betagonistas y damos betagonistas de acción corta, damos el salbutamol, algo por el estilo, y llegan a generar hipocalemia, que hacen la redistribución del potasio y se haga más intracelular. Ahora, si te preguntan cuándo la excreción, la furosemida, recuerda que la furosemida generan hipocalemias. Muy bien. Ahora, si te preguntan, la onda U es clásica de las hipocalemias, las T picudas de las hipercalemias, ¿ya? De las hipercalemias. 90. Mujer de 24 años acude por tristeza persistente, anedonia, apatía, pérdida de peso, insomnio e ideas de autolisis más de 2 semanas. ¿Qué podría ser? Más de 2 semanas, ya hablamos de una depresión mayor. Recuerda que esto es importante, más de 2 semanas, ¿ok? Anedonia, anedonia. Ahora, en los tiempos para episodios es importante catalogarlos. Recuerda que las hipomanías deben ser mayor de 4 días, las manías mayor de 7 días y la depresión es mayor de 2 semanas, ¿ok? Mayor de 2 semanas. En los trastornos bipolares, recuerda que es una clásica pregunta de psiquia, por si acaso. Los trastornos bipolares son una clásica pregunta de psiquia. Recuerda que tenemos el trastorno bipolar tipo 1, en los cuales va a haber una más o menos manía más depresión, y el tipo 2 hay una hipomanía más depresión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el pico de la manía es esto. Este es el punto máximo de la manía. Y las hipomanías se encuentran acá. Las hipomanías se encuentran acá. Listo. ¿Por qué? Las manías es con las cuales son los pensamientos ideales fugaces o que salen muy rápido y la persona dice, ok, yo puedo conquistar el mundo y es muy fantasioso y es muy rápido tiene mucha verborrea y habla y habla y habla y habla y habla. Eso es lo que es una manía. Y una hipomanía sería algo un poquito menos que eso, para que se pueda entenderlo. Entonces, eso es lo que es la manía y la hipomanía. Muy bien, trastorno bipolar es tipo 1 y tipo 2 viene, siempre viene. Ahora, algo importante para diferenciar es con respecto a la ciclotimia y la distimia. Recordemos que es 2 años. Ahora, la ciclotimia se cataloga como una depresión crónica o persistente, pero hay una característica muy puntual. La depresión mayor, cuando tiene 2 semanas, es muy incapacitante, ¿ok? Es muy severa. En cambio, la ciclotimia no llega
a ser tan, tan limitante. Esa es la diferencia. Muy bien. Ahora, en el manejo de la depresión, ya, en el manejo de la depresión, nosotros tenemos que dar inhibidores de recaptación de serotonina por unos 8 o 9 meses más terapia conductivo-conductual. ¿Y cuál es la enfermedad mental más asociada a suicidio? Obviamente, pues es depre, la depresión. Recordemos que si hay un antecedente de intento de depresión de suicidio, hay un aumento de 50% de volverlo a hacer. Y si hay dos antecedentes, un 75% de aumenta las probabilidades. ¿Ok? Las probabilidades. 91. ¿Cuál es el antidepresivo de elección que nosotros debemos tener en cuenta? Obviamente hablamos de los reclutadores de serotonina. Ahora, si nos preguntan cuál es el antidepresivo de elección en ancianos, sertralina. ¿Y cuál es el antidepresivo más potente, pero tiene menos tiempo de latencia? Lo que es el escitalopram. ¿Y cuál es el antidepresivo que nosotros debemos dar en TOC? Debemos dar clomipramina, ¿ok? Y terapia de elección en las manías con litio, que es un estabilizador del ánimo, ¿ok? Llega a ser un estabilizador del ánimo. Ahora, ¿qué pasa si te mencionan que un paciente con trastorno bipolar, náuseas, vómitos, ataxia, más nistagmo, más lesión renal aguda, intoxicación por litio? Recuerda que el litio tiene un margen o un estrecho terapéutico muy corto, ¿ok? Un estrecho terapéutico muy, muy, muy corto. ¿Listo? Entonces, esos datos debemos tenerlos en cuenta. Si nos dicen que tenemos un paciente con delirio y alucinaciones mayor de 6 meses, delirio es el dato, delirio es alteración de la realidad, persistente, mayor de 6 meses, ¿en qué estaríamos pensando? Nosotros estaríamos pensando, obviamente, en la esquizofrenia, ¿ok? Estaríamos pensando en lo que es en esquizofrenia. Si nos dicen delirio más alucinación menor de un mes, es una psicosis. Es una psicosis. Y recordemos que el delirio es la creencia o una idea falsa acompañada de convicción. De convicción. Ahora, en los trastornos de la percepción, recordemos que una ilusión es aquel trastorno con un objeto externo. Una alucinosis se altera la percepción con un objeto interno, pero de manera consciente, porque la pseudoalucinación es con un objeto interno de manera inconsciente. ¿Ok? Entonces, eso debemos tenerlo en cuenta. Ahora, si nos preguntan qué vía explica síntomas positivos en la esquizofrenia, la mesolímbica. ¿Ok? Los positivos por el sistema límbico y los negativos por la mesocortical. ¿Ya? Muy bien, la mesocortical. Y son dos estos síntomas negativos y positivos que hace que la esquizofrenia sea muy difícil de tratar. ¿Ok? Por las conexiones que tiene entre la vía mesolímbica y la fisiopatología lo que es en la vía en la vía mesocortical. ¿Ok? En la vía mesocortical. 93. Antipsicótico típico que se usa en esquizofrenia y delirio, aloperidol. Si nos dicen antipsicótico que produce agranulocitosis, clozapina. Antipsicótico atípico que produce prolactina, aumento de prolactina, risperidona y clínica extrapiramidal. Paciente que toma aloperidol, que desarrolla hipertermia, CPK elevado, rigidez, hablamos de ese síndrome neuroléptico maligno. El antídoto para eso es el dantroleno, ¿ok? Es el dantroleno. Y paciente que toma aloperidol a las 7 semanas desarrolla incapacidad para dejar de mover los pies, se llama acaticia, ¿ok? Se llama lo que es la acaticia. Paciente que toma risperidona, que desarrolla movimientos repetitivos facios bucolinguales, discinesia tardía. Tenemos la 94. Intoxicación alcohólica es el estado de ebriedad
y alcohol, que según nuestra norma es mayor de 0,8 miligramos por decilitro, pero según nuestra norma técnica es mayor de 0,5, por si acaso. La embriaguez se ve con el nivel de alcohol en la sangre, que es de 0,8 a 1,5. Los síntomas cerebelosos se ven con niveles de alcohol en qué? De 1,5 a 2. Cuando te dicen síntomas cerebelosos, te están diciendo con la metría, ¿ok? Te están diciendo con lo que es con respecto a la metría. Muy bien. Paciente mayor de 72 horas que de abstinencia alcohólica desarrolla crisis epiléptica luego de estado confusional, que sería un delirium tremens, ¿ok? Sería lo que es un delirium tremens. ¿Y cuál es el tratamiento del delirium tremens? El tratamiento es las benzodiazepinas. Muy bien, alucinaciones típicas de la abstinencia alcohólica, visuales básicamente, insectos en la pared. Noventa y cinco. Causa más frecuente de anemia microcítica, la anemia carencial, clásica en Perú, ¿cuál es? La ferropénica. Recuerda que esta es una anemia microcítica hipocrómica, ¿ok? Una anemia microcítica hipocrómica. Ahora, si nos dicen anemia hemolítica microcítica con ferritina normal, la más hipocrómica, ¿piensas en qué? En talasemia menor, ¿ok? Recuerda, si es microcítica con ferritina normal, ¿ok? Con ferritina normal porque en la ferropénica la ferritina está disminuida, ¿ok? Es el dato. Ahora, ¿qué pasa si nos dicen anemia microcítica con concentración de hemoglobina elevada? Pensamos en qué? En esferocitosis, ¿ok? Esferocitosis. Y si nos dicen anemia microcítica más hipocrómica más punteado basófilo, sencillo, intoxicación por plomo, el famoso saturnismo, ¿cierto? Muy bien. Y si nos dicen anemia megaloblástica, su causa más frecuente es la deficiencia de vitamina B9 mayor de la B12. No lo confundes con macrocítica, porque recuerda que en las macrocíticas es cuando el volumen corpuscular medio es mayor de 100, y la causa más frecuente es la alcohólica o no megaloblástica. Y luego están las megaloblásticas, y dentro de las megaloblásticas lo más frecuente es el déficit de vitamina B9, folato, más que de la B12, por si acaso. ¿Ok? Más de la B12, B12. 96. Test de elección para anemia ferropénica. La ferritina. ¿Ok? ¿Y cuál es el tratamiento de anemia ferropénica en el adulto? Pues de 150 a 250 miligramos al día de hierro elemental y en el niño de 3 a 5 miligramos kilo día. Ahora, ¿cómo hacemos el control de la anemia ferropénica? Esto lo haces en fases porque también en ciertas fases ocurre su fisiopato. Entonces, la primera es que los reticulocitos se normalicen a los 3 a 10 días. Finalmente, la hemoglobina inicia a normalizarse a las 3 semanas, pero se debe terminar a los 3 4 meses cuando los niveles de ferritina sean normales. Entonces sería en ese orden para lo que es el cumplir el tratamiento, porque en la fisiopato ocurre al revés. ¿Ok? Entonces eso es lo que debemos tener en cuenta. No es como que ya se elevó la hemoglobina, no, lo ideal sería que los niveles de ferritina sean normales. Ok, parece que el paciente ya ha sido tratado correctamente por anemia ferropénica. Ok, por anemia ferropénica. 97. El test inicial para la esferocitosis hereditaria, ¿cuál es? El EMA, ¿ok? Ahora, si nos dicen, ante una anemia megaloblástica con antifactor intrínseco y anticélulas parietales positivas, pensamos en qué? Obviamente en anemia perniciosa, es decir, estas van a haber anticuerpos contra el factor intrínseco, que recordemos que el factor intrínseco se une con la vitamina B12 para poder ser absorbido en el hilo distal, entonces lo destruye. Y recuerda que las células parietales también es importante, ¿por qué? Porque las células parietales, aparte de secretar ácido clorhídrico, secretan también factor intrínseco, ¿ok? Factor intrínseco de Kastler. Ante un paciente con anemia megaloblástica y ataxia, ¿en qué llegamos a pensar? Pensamos en deficiencia de B12. Pensamos en deficiencia de B12. Tratamiento de elección en esclerosis hereditaria, ¿cuál sería? Esplenectomía.
Y si nos dicen que tenemos un paciente joven con pancitopenia en aspirado de médula ósea y grasa abundante, sencillo, anemia plástica, se reemplaza el tejido, eh, la médula ósea roja por tejido adiposo. Si nos dicen anemia hemolítica más esquistocitos más plaquetopenia, es una anemia hemolítica microangiopática, típico, por ejemplo, del SHU, típico del GEL, por ejemplo, en gestantes. 98. Adulto mayor con dolor óseo, más anemia, más hipercalcemia, clásico, ¿cierto? Mieloma múltiple. ¿Imagen en qué? En radiografías en saca bocado. Factores de riesgo de avanzada, que es el sexo masculino, y la exposición constantes a bencenos. Diagnóstico, 10% de células plasmáticas en médula ósea y un plasmacitoma. Tratamiento, si es mayor de 70 años, damos melfalán más prednisona, y si es menor de 70 años, damos dexa más lo que es la lenalidomida. Ok, recordemos que sus imágenes clásicas, como te mencionaba, radiografías en saca bocado. 99. Nódulos en región cervical, más masa mediastinal, más signo de Osler, perdón. Linfoma de Hodgkin, ¿ok? De Hodgkin. Recuerda que los CD15 y CD30 aquí pertenecen a células de Reg-Stenberg. Y los subtipos, recuerda, el más frecuente es el nodular, el mejor pronóstico es el linfocítico y el asociado a VIH, el de celularidad mixta. ¿Qué pasa si nos dicen nódulos diseminados más masas retroperitoneales en adulto mayor? Pensamos en el linfoma no Hodgkin, ¿ok? Un linfoma no Hodgkin. 100. Muy bien. Recordemos que en las poliartritis tenemos las monoartritis y las oligoartritis. En las monoartritis tenemos dos clásicas. Tenemos lo que es la gota y tenemos la artritis séptica. Recuerda que la gota, la articulación más afectada es la primera metacarpofalángica, también llamada como famosa podagra. ¿Ok? La famosísima podagra. Manejo de la gota aguda, colchicina saines. Y el alopurinol, ¿qué es lo que hace? Inhibe la xantino-oxidasa. Recuerda que la gota nos da los famosos cristales de urato monosódico, ¿cierto? De cristales de urato monosódico. Artritis séptica. La articulación más afectada es la rodilla. El manejo es drenarlo más antibióticos. Y la causa más frecuente es aureus. Por eso que vamos a dar oxacilina, ¿cierto? Vamos a dar oxacilina. Oligoartritis de 2 a 4 articulaciones. Acá tenemos por excelencia la espondilitis anquilosante. El dato típico, doctores, para una espondilitis anquilosante va a ser varón de 30 años con lumbalgia inflamatoria crónica más sacroileitis grado 2. Y también se puede asociar a uveitis. ¿Ok? A uveitis. El asociado, ¿cuál sería? El HLA asociado es el B27. Y la complicación más frecuente es la uveitis anterior, lo que te explicaba hace un instante. Y el tratamiento, AINES más modificadores de enfermedad, los famosos FARME. 101. Mujer de 50 años con poliartritis simétrica crónica, factor reumatoideo positivo y anti-CPP positivo, ¿en qué pensaríamos? En artritis reumatoide. ¿Cuál es la articulación más afectada en AR? Las metacarpofalángicas. La complicación local más frecuente en AR, ¿cuál sería? Ráfaga cubital, ¿no? La famosa ráfaga cubital. Marcador inflamatorio elevado más precoz en AR, PCR. Y tratamiento de elección en AR, metrotexate. La complicación ocular más frecuente en AR, ¿cuál sería? La queratoconjuntivitis zika. Y la complicación ocular más característica, la escleritis. 102. Mujer de 25 años con poliartritis simétrica, más eritema malar, ANA positivo y anti-DNA positivo, sencillo, ¿cierto? Estaríamos pensando ante lo que es lupus. Estaríamos pensando en lo que es lupus. ¿El lupus, la retropatías deformante? No, recuerda que el lupus no deforma. La complicación cardiovascular más frecuente en lupus, ¿cuál es? Pericarditis. Los marcadores inmunológicos, recuerda que el más específico llega a ser el anti-SMIC y lo que es el anti-DNA es el más sensible y también este indica actividad renal. Tratamiento de elección en LES, hidroxicloroquina. Y dicen mujer con antecedente de trombosis, más abortos a repetición, más anti-B2 glicoproteína positivo, que pensaríamos en el famoso SAP, síndrome
antifosfolipídico. 103, hombre mayor de 50 años, más lívido articularis, más nodos subcutáneos, más gangrena, sería lo que es la PAM, poliarteritis nodosa. Pero ¿qué pasa si te dicen un hombre más asma refractaria, más eosinofilia que puede ser mayor del 10%, más infiltrados pulmonares no cavitados, importante, no cavitados, más ANCA-P, sería lo que es Chor-Strauss. Si te dicen mujer, más granulomas pulmonares no calcificantes, más ANCA-C, más hemoptisis, Wegner. Mujer de 60 años, adulta, cefalea, rigidez de cintura escapular, fiebre, amaurosis, claudicación mandibular, sencillo, temporal, arteritis de la temporal. Mujer menor de 50 años, más claudicación de miembro superior, más soplo, pensamos en Takayasu. 104, debilidad simétrica proximal, más pápulas de Gottron, más signo de Chal, más exantema heliótropo, clásico, dermatomiositis. ¿Cómo diferenciamos de la poliomiositis? Sencillo, porque no hay afectación cutánea. Es el dato. Cáncer asociados a dermatomiositis, páncreas, colon y recto. Edad de Book de la dermatomiositis es bimodal, infancia de adultez. Sin embargo, de la polio solamente es monomodal de la adultez. Tratamiento, damos prednisona en casos leves más metotrexate y en caso severo, pulso de metilprednisolona más ciclofosfamida. Varón de 18 años con pústulas, pápulas y comedones en rostro, pensamos en acné vulgar. ¿Cuál es la lesión elemental del acné? Obviamente sencillo, es el comedón. Muy bien, esto de los grados es importante porque ha venido, ¿ok? Estos grados ha venido. Si dicen comedones abiertos, grado 1. Comedones cerrados más pápulas, grado 2. Accesos, grado 3. O pústulas, y dicen nódulos, y es grado 4. Eso quiero que recuerdes, ¿ok? Base fisiopatológica del acné, recuerda que es una mala queratinización e infección por Propionobacterium acnes. Mujer con lesiones acneiformes en región nasogeniana más rinofima, acné rosácea. Y tratamiento del acné severo, ¿cuál es? Retinoides sistémicos. Pero antes de usar retinoides sistémicos, que debemos evitar en la mujer o qué examen debemos pedirle, beta-HCG, porque es teratogénico. Niño de 6 años, más placas secas, más eczema, más prurito, más pliegue de Denny Morgan, característico de estigmas atópicos, dermatitis atópica. Recuerda que el pliegue de Denny Morgan es un doble pliegue infraorbitario. ¿Qué tipo de hipersensibilidad es? Tipo 1 y tipo 4. ¿Qué zonas afecta? Afecta principalmente mejillas y zonas de flexuras. ¿Qué zona respeta? Triángulo de Filatov y área del peñal. Esto es importante, respeta el área peñal. Tratamiento recomendado, emolientes más corticoides. Mujer que trabaja en lavandería, más eritema, más placa, dermatitis de contacto. ¿Con qué otro nombre se le conoce? Como dermatitis alérgica. ¿Qué zonas afectas? Las zonas de exposición. Frecuente en quiénes? En dorso de las manos. Lesiones elementales, placas y tratamiento recomendado igual, emolientes más corticoides. Varón de raza blanca, más 40 años, de 40 años, que es agricultor, más nódulo sangrante hiperqueratóxico, cáncer espinocelular. Lesión premaligna, queratitis actínica. Localización, labios, manos y cara. Tipo de metástasis, linfática y hematógena. Y el tratamiento es cirugía de Mohs. Pero dicen anciano, más lesión perlada, telangiectasia, más no metástasis, sencillo, cáncer vasocelular. ¿Qué es el más frecuente? Es de crecimiento lento. Factor de riesgo, exposición solar. Localizaciones, usualmente es en la nariz, la más frecuente. Metástasis es muy lento y tratamiento, de igual forma, cirugía de Mohs. Y bien, doctores, así nosotros hemos culminado esta segunda parte de conceptos de medicina interna.